Señores, buenos días, don Uche. Muy buenos días, Amelia Deschamps. Buenos días a todos y a todas. Aquí comentando que siempre hay muchos comentarios sobre el campeonato de béisbol profesional, pero en los últimos días hay como un silencio ya prolongado, bastante prolongado aquí en este estudio. Sí. Bueno. Extraño, silencio prolongado. Sí. Cuando pregunto, pero ven acá, es que ya se acabó la pelota, que no oigo a nadie hablando de eso, me dice Javier Cabreja, pero con tantos problemas, ¿quién va a estar hablando de pelota? Bueno, recojan. Señores, la República Dominicana está como Javier, está en los últimos lugares del mundo en materia de independencia judicial. El Foro Económico Mundial hizo un escalafón sobre la independencia de la justicia en el mundo. Evaluó 137 países. República Dominicana, puesto número 130 de 137. Nos faltan 7. Yo diría que eso es como lo que hicieron el otro día sobre... ¿La competitividad? No, sobre los sobornos. Los países donde hay que pagar más sobornos, que quedó México en primer lugar y la República Dominicana en segundo. Y entonces hubo un genio que puso un tuit que decía ahí que ¿y cuánto tenemos que dar para que nos pongan en primero? Óyeme, 130 de 137 en independencia de la justicia. Estamos por debajo de países muy criticados, por ejemplo México, por la dependencia judicial. México está en el 113 y nosotros en el 130. Haití está mejor que nosotros en el 126, cerca sí, pero 4 escalones más arriba de nosotros, Haití. Otros países desacreditados en esa materia están por encima de nosotros, como Nigeria, el Congo, Yemen. Y los 7 que están por debajo de la República Dominicana son Venezuela, con el último lugar. Figúrense ustedes, ahí hacen unas elecciones y al otro día hacen un nuevo organismo para que haga unas nuevas elecciones si la pierde el gobierno. Entonces está Venezuela, que está en el último lugar, está Nicaragua, que está en el penúltimo, Ecuador en el antepenúltimo, y luego Chad, Paraguay, Moldova y Burundi. Los países mejor valorados en independencia de la justicia, países desarrollados: Finlandia, primer lugar; Nueva Zelanda, segundo; y Noruega en tercero. Y no es nada raro que entre los 3 primeros haya 2 países de esa región del mundo, Noruega y Finlandia. Bueno, esa es nuestra posición en independencia de la justicia. Estamos en la cola del mundo, como era de esperarse. Eso a ningún dominicano le va a causar sorpresa ninguna, pero es bueno saberlo. Ahora, aquí, puesto que tenemos una justicia tan dependiente y tan servidora de un gobierno y de un partido, hay que tomar acciones desde la sociedad civil, acciones judiciales, que fue lo que hizo ayer el Centro Juan 23, con 2 temas. Dice el DEP, ¿cómo que se llama el DEP? La dirección, ¿cómo es? El PET, el Programa de Estudio de Desarrollo Dominicano de la Madre y Maestra, y el Centro Juan 23, le pidieron a los organismos correspondientes a las declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios
y entonces dice que la mayoría de los que la presentaron no incluyeron la fotocopia de su certificado de pago anual de impuestos, como lo establece el decreto 9216 del presidente Danilo Medina. Dicen el DEP y el Centro Juan 23 que justamente quien firma ese decreto, el presidente Medina, es de los funcionarios que no ha incluido en su declaración jurada de patrimonio el certificado de pago de impuestos. Dice también que hay una cantidad de senadores, de diputados, de ministros que no la presentan. Posiblemente los mismos que se quejan de que hay baja presión fiscal, es decir, que pagamos pocos impuestos, según los funcionarios del gobierno. Entonces, el boletín dice que entre los funcionarios que debieron poner la lista completa. Yo no sé si la pusieron completa. Pero está dentro del boletín, que es extenso, es un documento sí, larguísimo. Largo. Entonces, en la nota solamente citaron ejemplos de algunos legisladores y algunos funcionarios públicos. Entonces, se deja fuera, obviamente, el resto. Exacto. Entonces, como que mencionar uno y el otro no. Ya. Mejor no voy a decir lo que están mencionados, pero están en la prensa. Hoy tendremos aquí a dos expresidentes del Centro Juan 23, precisamente claro, para que nos comenten los detalles de esa denuncia que presentaron ayer ante la justicia, ya dando un paso adelante con relación a lo que hizo este centro de estudios de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra que dirige Fernando Ferrán. Sí, bueno, yo le pediría que si van a mencionar a los ministros, lo mencionen a todos. Si es a los senadores, que lo mencionen a todos. A los diputados tendríamos que estar una hora mencionando nombres. Sí. Pero por lo menos los del bufete directivo. Entonces, dice el PET, el que dirige Fernando Ferrán, que el país cada día queda más expuesto al descrédito y sus funcionarios a la desconfianza pública. Y me imagino yo que no sabía lo de la calificación de entre los países con menos independencia de la justicia. Dice él, aprueban, implementan una legislación que ellos mismos no obedecen. Bueno, pero eso es una cosa, pero el Juan 23 ayer también se querelló ante la Procuraduría General de la República contra 104 diputados y exdiputados que hasta el día de ayer no habían cumplido con su declaración jurada de patrimonio, como establece la ley 311-14. Los diputados, hay diputados y exdiputados, porque los diputados actuales debieron presentar su declaración jurada de patrimonio dentro de los 30 días después de su juramentación. Y los exdiputados tenían que presentarla dentro de los 30 días después del cese de sus funciones como legisladores. Entonces, esto es interesante, que entidades de la sociedad civil tomen las iniciativas judiciales que no toma el Ministerio Público. La sociedad tiene que hacer los deberes de un Ministerio Público dependiente, aunque no pueda hacer los deberes de los jueces también dependientes. Porque ¿cree alguien aquí que condenarán a algún funcionario, aunque esté probado? Porque eso no hay que darle vuelta. No hay que buscar a Sherlock Holmes. Sencillamente es una violación flagrante a la ley. De los que hacen las leyes que crean y que suben los impuestos para que lo pague usted, pero ellos no, ni presentan sus declaraciones, violan la ley. Bueno, interesante. Debería haber un proceso para que los condenen, que es lo que corresponde, por esas violaciones a la ley, y para que se dejen estar hablando de que pagamos pocos impuestos en este país si ellos no lo pagan. Y si no los llevan a un proceso por esas infracciones flagrantes a la ley, por lo menos
podemos aspirar a llegar al último lugar de los países con justicia dependiente. Bueno, entonces, esa es la situación y por eso suceden cosas como las que están sucediendo en estos días. Por ejemplo, ustedes hablaban del empresario Eddie Santana. Señores, ese señor comenzó a venderle servicios al Estado Dominicano en el 2010 o en el 2011 y comenzó con contratos de 300,000 pesos, después de 500,000 pesos y después comenzaron a dispararse esos montos, después de que ya se conocía los mecanismos, a sumas fabulosas. Este año, que no ha terminado, obviamente, en el último año, 47 millones de pesos, pero desde entonces acá, 500 millones de pesos, 500 millones, con esas guaguas, como ustedes decían, en el taller, pero se pasan todo el tiempo en el taller, porque ese era el negocio del director de la ONSA, tenerlas en el taller. Hay un dato muy importante. A mí me extrañó mucho, y pienso que a todo el mundo lo debe haber extrañado, cuando Junior Ramírez dijo que la reparación de una guagua de la ONSA salía por 2 millones y pico de pesos, cuando comprarla salía por 600,000 pesos. A mí me parecía que los números no cuadraban, pero cuadran. Porque yo decía, pero un autobús no cuesta 600,000 pesos, tiene que costar muchísimo más. Pues me enteré de cuál es la jugada. Es que los autobuses que compran no son nuevos. Esos autobuses los compran en Corea, usados, y los reconstruyen aquí. Y todo el mundo cree que son nuevos. Los pintan, a muchos le cambian el motor. ¿Pero a qué precio se reconstruyen? Porque ese es eso es, que entonces la reconstrucción sale mucho más cara. No, pero lo que me ha dicho una persona que conoce ese negocio es que ponerlo nuevo sale muchísimo más barato que esas reparaciones que es a la ONSA que le salen por 2 millones y pico de pesos. A nadie más le salen a ese precio. Claro que no. Pero lo que me han dicho es que aquí no hay guaguas nuevas en el servicio público, que hasta las compañías privadas prestigiosas compran autobuses usados y aquí los reconstruyen. Y que eso sale muchísimo más barato que comprarlo nuevo, obviamente, por eso lo hacen. Sí, pero independientemente de que ese sea el mecanismo, lo que se está revelando es que es negocio mantenerlas en el taller. ¡Claro! Mantenerlas, no repararlas para que den el servicio, sino que vivan dañadas. Es que las que están en el taller son las que sacan de servicio para repararlas. Y aquí, que es la mayoría de los autobuses. Claro, ¿cómo le van a dar transporte al pueblo dominicano si el negocio del director es que estén en el taller con una relación tan sui generis y tan particular entre director de ONSA y dueños de talleres que hasta le pagan las extorsiones? Tú tienes que pagar 4 millones de pesos por eso. No, yo te lo adelanto, después resolvemos. Yo te lo pago. Entonces, esa es la cosa. Entonces, estamos en la cola de la justicia independiente por todo esto. Porque no hay un organismo de control que controle nada. ¿Por qué? Por ejemplo, Manuel Rivas sigue siendo, actualmente es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana en Santo Domingo Oeste, una demarcación muy importante. Bueno, y los auditores de la Cámara los miembros de la Cámara de Cuentas son del partido, pero no son presidentes de ningún comité, de ningún comité municipal.
Y los fiscales que deberían estar atentos a eso, tampoco. Bueno, el procurador es miembro del mismo comité que él es miembro, del Comité Central. Que por cierto, un grupo de miembros del Comité Central de Santiago. Desde Santiago emitieron un comunicado pidiendo que lo suspendieran hasta que se aclarara este caso, que suspendieran a Manuel Rivas de sus funciones como miembro del Comité Central. Y yo decía que hay que observar qué decisión tomará el Comité Político con relación a este tema, porque ya hemos visto cuál fue la posición del Comité Político con relación a los involucrados en el caso Odebrecht, que hoy en día todos tienen impuesta una medida de coerción por este caso, que está como muy en silencio y que esperamos que este silencio sirva para que el Ministerio Público esté concentrado en el levantamiento de las pruebas que necesitará para el juicio de fondo. Pero cuando Temístocles Montaz, como miembro de ese comité político, envió una comunicación pidiendo que le dieran una licencia y lo separaran del comité político, la decisión de que es el principal órgano del Partido de la Liberación Dominicana, fue no solamente no aceptar esa licencia de Temístocles Montaz, sino indicar que todos los que estaban sometidos a la justicia permanecían como miembros del órgano hasta que se tomara una decisión en un juicio de fondo. Entonces, vamos a ver qué pasa con Manuel Rivas, al que aparentemente sí que se le han ido quitando algunos apoyos, cuando estos miembros del Comité Central hacen esa solicitud al Comité Político de que lo suspendan, si el Comité Político tomará una decisión así o será similar a la que se adoptó con los del caso Odebrecht. Pero ahora que tú mencionas a Temístocles Montaz, recordemos una cosa, yo no sé si a alguien en el comité político le habrá pasado por la mente lo que debería ser lógico, y era suspenderlo hasta que la justicia decidiera, ¿verdad? Pero si a alguien le pasó por la mente, lo deben haber desestimulado, porque el mismo Temístocles Montaz dijo, y eso no se puede olvidar, sí, Ángel Rondón me dio el dinero para la campaña. Del partido. Del partido, y no para la de él, no para la candidatura de él, no. Él dijo la campaña porque él era el jefe de la campaña del PLD en una demarcación. En el 2012 en una demarcación, en el 2016 en otra, y dijo que Ángel Rondón le dio dinero. Es decir, a partir de ahí, tenían que darle un trato exquisito a Temístocles Montaz. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, fíjense en el caso de Eddie Santana Zorrilla y la OMSA. Este señor era suplidor, le vendía, además de a la OMSA, le vendía al Ministerio de Obras Públicas, le vendía al servicios, ¿verdad? O no sé si también le vendía cosas, al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Salud Pública, a la Cámara de Diputados, a INESPRE, al Ayuntamiento del Distrito Nacional y al Plan Social de la Presidencia. Se cae de la mata que si tuviéramos una justicia funcionando, se estaría haciendo una auditoría y una investigación del Ministerio Público en cada una de esas dependencias donde este señor era suplidor. Se cae de la mata. Bueno, se cae de una mata normal, no de una mata donde las frutas se pueden podrir, pero no caen. Se quedan pegadas. ¿Cuál es la fruta? El caimito, el que no gotea. Son caimitos. Entonces, hay que investigar todos los contratos, y no solo los de Santana Zorrilla, todos los contratos de esas 8 entidades oficiales. Como es lógico, ¿se está haciendo? No, para nada. Es que ninguna autoridad judicial aquí tiene ningún deseo de investigar ni de averiguar nada. Por eso declaran que no tienen dinero con que auditar las obras de Odebrecht, evidentemente sobrevaluadas y además deteriorándose aceleradamente, como lo mostramos ayer en un reportaje. Entonces, pasamos entonces a lo del juez de Quirinito. ¿Por qué no hacemos? No, porque tiene que ver con todo esto de la dependencia de la justicia. Resulta que
el juez de ejecución de la pena de San Cristóbal, que está suspendido, Willy de Jesús Núñez, dice que cuando él trasladó a Quirinito a San Francisco de Macorís, eso fue un traslado rutinario, como se hace con cualquier interno. Incluso dijo que se hizo en el mismo sistema penitenciario, y dice él que eso se hace con todos los presos. Eso no es verdad. Él dice que eso es una rutina. No es verdad que es una rutina. Esa no es la rutina de 162 enfermos de SIDA que hay en La Victoria. Ni es la rutina de 75 tuberculosos que hay en La Victoria. Ni es la rutina de todos los presos que en La Victoria y en las otras cárceles tienen cáncer, problemas cardiovasculares y toda suerte de enfermedades. No es tampoco la rutina de los demás presos, porque no es la rutina del promedio de 2 presos que cada semana mueren en las cárceles dominicanas, de acuerdo con datos que nosotros le solicitamos a la Procuraduría y la Procuraduría nos facilitó, que se lo agradecemos. Entonces, vamos a lo de la abogada esposa. A Quirinito le convino mucho ese matrimonio con una de las abogadas que lo defienden o que lo defendían. No porque esté muerto, no, sino porque no está preso. Le convino mucho porque el matrimonio fue una condición que fue un factor que se pretextó para mandarlo para San Francisco de Macorís, porque fijaron su domicilio ahí, aunque nunca habían vivido ahí. Él no había vivido ahí. Él es del sur. Diciendo además que sus padres vivían allí, y no es verdad, sus padres ni siquiera viven juntos desde hace muchísimo tiempo, y ninguno de los dos vive en San Francisco de Macorís. Y el alegato fue de ese juez para que terminara de morir, porque decía que tenía un cáncer terminal en la lengua, para que sus últimos tiempos vivos lo pasara cerca de sus familiares, que no era verdad que vivían allá, aunque un alguacil certificó que los visitó en una dirección que no existe en San Francisco de Macorís, y consiguieron que una iglesia certificara, dijera que los padres de Quirinito eran feligreses en esa iglesia. Entonces, ahora resulta que un psiquiatra, el doctor Jarvis Hassin, certifica que la abogada esposa Jennifer Domínguez Fernández de Castillo Paniagua padece, lo leo textualmente, padece ataques de pánico, depresión e ideas suicidas, y que por eso no puede acudir a ser interrogada, que tenía que ir anteayer y no fue, mandó ese certificado médico. Entonces, dice ese psiquiatra que esa paciente tiene que guardar reposo en sedación constante. Eso le resulta también muy conveniente a ella, porque eso le evita tener que responder preguntas muy difíciles para ella. Digo, si es que el Ministerio Público va a admitir ese certificado, que lo primero que hay que ver ¿es ese psiquiatra un médico al servicio del Ministerio Público? ¿O es un médico privado y ella es quien le paga sus honorarios? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué ese libreto es viejo y ya la gente se lo sabe? Fíjense que entre las cosas que le diagnostica está el pánico. Tiene pánico. Ya eso es una cosa conocida en nuestro país. Entonces, un certificado médico que diga que ella tiene todo eso, le viene muy bien, porque le evita tener que responder varias cosas. Primero, ¿cómo fue que murió Quirinito? Segundo, porque ella dice que ella era la que estaba ahí con él cuando lo encontró muerto. Segundo, ¿por qué debía ella responder? ¿Por qué en lugar de procurar
asistencia de emergencia cuando lo vio que no respiraba, prefirió buscar a un médico legista para que certificara la muerte, la defunción. Tendría que responder también dónde fue que lo veló, ¿verdad? Y quiénes asistieron al velorio, porque sus padres no sabían nada. El padre dijo, no, él está vivo, porque si él se hubiera muerto yo lo supiera. Es decir, a él lo llevan a Macorís dizque para que esté cerca de sus padres en los últimos momentos de su vida, pero a los padres ni le dijeron que se había muerto, ¿verdad? Entonces, ella tendría que explicar eso. ¿Dónde lo enterraron? ¿Quién fue que se lo llevó, según ella? ¿Cuántas personas había en el velorio cuando se lo llevaron? Porque ella dice que una gente que ella no conoce se lo llevaron y que no sabe dónde lo enterró. Pero ella no había hecho esa denuncia cuando sucedió, según ella. Y tendría que decir por qué si había asistentes y si estaban los padres del difunto y otros familiares en ese velorio. Son preguntas prácticamente imposibles de responder y por eso le viene muy bien ese diagnóstico médico. Ahora nuestra justicia aceptará ese diagnóstico. El doctor estaba siendo entrevistado ayer por la Inspectoría del Ministerio Público y uno lo que entiende es que a partir de ahí debe enviar médicos del INASIF, que son los que están calificados para que certifiquen cuál es el estado de salud de esta señora Jennifer Domínguez, aunque hay un médico legista adscrito al INASIF que está siendo investigado por